Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo con dos temas, ¿no? Uno esto que se va volviendo difícil, que es muy duro no poder acompañar a quienes fallecen, a sus familias. Yo quiero saludar, enviar un primer abrazo a nuestra colega periodista Carmen Santillán. Falleció su madre el día sábado, doña Luz Salas Mancheno. A ella y a su familia un abrazo solidario. Y también la muerte de un gran amigo, un compañero, digamos, de trabajo en el despacho de Julio César Trujillo, el doctor José Vázquez Castro, un dirigente político, un gestor de los asuntos populares, ¿no? Pierden los sectores populares a una de las personas que más ha trabajado por ellos. Preocupados porque, claro, fiestas en donde se grita que vive el coronavirus, agreden a la policía, no se entra en conciencia de lo que está pasando. No hay cómo ingresar a más gente en los hospitales y eso tenemos que entender. O hay que pensar nuevamente en un confinamiento. Y el tema otro político, ¿no? La decisión esta de un juez en Los Ríos que no causa una buena imagen por la destitución, cosa que también es rara, de un vocal del Consejo de la Judicatura. Y uno piensa ahí, personalmente creo que ese Consejo de la Judicatura debe ser juzgado, debería haber un juicio político, porque más allá de lo que está pasando, de este hecho puntual del vocal del Consejo, el señor doctor Murillo, creo que desde la presidenta, la señora doctora Maldonado, y los miembros del Consejo de la Judicatura deben ser juzgados por lo que han hecho y por lo que han dejado de hacer. Debe buscarse cómo están los bienes de esos vocales. Debe buscarse, debe juzgarse, y creo que un juicio político es indispensable, pero además es indispensable que el país y el señor presidente electo piense, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura deben desaparecer. Hay que volver a ese Consejo de la Judicatura presidido por el presidente nacional de la Corte, para que puedan ser juzgados y hacer un seguimiento. Solo la administración de las cosas de la Corte de Justicia, de las Cortes, no puede merecer. Porque si bien el tema este tema inexcusable, del error inexcusable, deja de tener peso, el despacho de las causas lo ha sustituido y eso debemos pensar. Es indispensable enfrentar, yo diría con dureza, el tema de la justicia, sus bemoles, ¿no? En cambio, en lo político ya hay un acuerdo entre Pachacútec, la izquierda democrática, y sorprendidos porque en ese acuerdo, digamos, más que sorprendidos, en virtud de ese acuerdo se busca una mayoría para tener la presidencia de la Asamblea, y uno de los candidatos, el asambleísta Salvador Quispe, dice: he sido chantajeado, me han propuesto una amnistía. Y claro, y eso ya trae más preocupaciones a lo que nos está pasando. Y para el análisis de este tema, hemos invitado a la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta electa por Pachacútec, al economista Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática y prefecto de la provincia del Carchi, y al periodista y escritor Jorge Ortiz, para analizar esto, para buscar los caminos que pueden tener un derrotero de esta que parece ser la necesidad de construir una democracia viable. Jorge, buenos días, bienvenido. Un primer panorama para luego pedirle a doña Patricia Sánchez y al señor Guillermo Herrera, al economista Guillermo Herrera,
sus reacciones como políticos. Él es prefecto y director del IDE y doña Patricia es asambleísta electa. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros de panel, a la arquitecta Sánchez y al economista Herrera. A ver, mi primera observación es de cierta preocupación. Me preocupa que el gobierno próximo, el presidente Guillermo Lasso, el presidente electo, haya perdido tan rápidamente la iniciativa política. Yo esperé que el lunes 12 a primera hora de la mañana, quien vaya a ser su ministro de gobierno, empezar a hacer contactos políticos del más alto nivel para tratar de nombrar una mayoría, de armar una mayoría legislativa que dé respaldo a sus proyectos, que son los proyectos, en definitiva, por los cuales votó el pueblo ecuatoriano para la reactivación económica y para la superación de la crisis sanitaria. Veo que no lo han hecho todavía y más bien la izquierda democrática y Pachacuti tuvieron la iniciativa de hacerlo, una iniciativa obviamente comprensible, han armado rápidamente una mayoría, pero creo que, y aquí me refiero a mis contertulios, creo que ellos deben comprender que la agenda del Congreso, la agenda inicial del Congreso, la que debe ser discutida, debatida y eventualmente aprobada en los primeros meses, debe ser la agenda del gobierno. El presidente Lasso hizo a lo largo de la campaña electoral una serie de propuestas, insisto, para la reactivación económica y para la superación de la crisis sanitaria, y esa debe ser la agenda primordial del país este momento. Y el Congreso debe, pues, sin que eso significa supeditarse al pie de la letra a esa agenda, pero creo que debe entender que esa es la agenda prioritaria. Sería un grave error, una incomprensión de la situación política nacional, que esa alianza o cualquier otra intentara imponer una agenda distinta a la del presidente electo. Insisto, no al pie de la letra, pero sí esa es la agenda. Me preocupa entonces que el presidente Lasso no tenga ya a su gente, a sus operadores políticos, que me imagino que deben tener, y espero que sean buenos. Hasta ahora no sé quiénes son, ni han demostrado capacidad, o si es que están haciendo algo. Eh, ya deberían estar moviéndose intensamente para lograr ese apoyo en la Asamblea Nacional, de manera que esa sea la acción prioritaria. En cuanto a la alianza de la izquierda democrática con Pachacutic, me parece muy sensato, en vez de ir a buscar la ocasión, como suelen hacer los asambleístas, que esperan para ver por dónde se mueven las cosas para tratar de sacar partido propio. Veo que se han estructurado en base a unas coincidencias ideológicas. Creo que es muy importante que los dos sectores busquen mayores apoyos, eventualmente capten la presidencia del Congreso a favor de Salvador Quispe, que parece pues que es la persona designada y que me parece que tendría la virtud de una cierta equidistancia entre los dos extremos entre los cuales se polarizó el país en esta elección. Los partidarios de Guillermo Lasso, por un lado, que fueron los ganadores, y el correísmo, que fue el perdedor, el gran perdedor. Y creo que pues esta alianza podría estar en una posición intermedia, podría ser una posición de acuerdo, de conciliación, de intermediación entre esos dos sectores, y favorecer la aprobación rápida de una agenda que le dé al país soluciones en el tema económico y soluciones en el tema sanitario. Si por el contrario la izquierda democrática y Pachacuti y los aliados que eventualmente consiguieran intentara imponer su propia agenda, cometería un grave error, sobre todo porque violaría expresamente la votación nacional, la voluntad del electorado que se pronunció claramente a favor de las propuestas de Guillermo Lasso. Por supuesto, el Sí. presidente Lasso tiene que partir en el Congreso con apoyo. Para eso lo eligió el país, eso fue lo que el país quiso. Por supuesto, el presidente Lasso, y termino como empecé, diciendo que me preocupa que hasta ahora no se haya visto una acción rápida, eficiente, intensa por parte del gobierno y sus operadores políticos para tratar de armar esa mayoría que respalde su agenda, que es la agenda por la cual el país votó. Claro, Jorge, y entonces sí, se siente una especie de ausencia política. Vuelvo a saludar nuevamente a la arquitecta Patricia Sánchez. Patricia, bienvenida, buenos días. Bueno, las motivaciones y esta lectura que nos acaba de hacer Jorge Ortiz
podrían o no ser ratificadas tanto por Pachacute como por la izquierda democrática. Ahí le diría yo, ¿se cuenta en principio la gobernabilidad o hay primero solo la intención de la estructuración de la asamblea? Bienvenida, Patricia, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Guillermo, Jorge, a Radio Democracia. Muchísimas gracias por tener esta apertura para poder tener un diálogo con la ciudadanía fundamentalmente. Contestando a sus preguntas y algunas de los requerimientos que ha hecho Jorge Ortiz respecto a la alianza fundamentalmente, nosotros debemos partir de que la alianza que tiene Pachacuti con la izquierda democrática es una alianza programática. Es una alianza que nos une el programa, nos une nuestra posición política, la de la izquierda democrática de centro, la de Pachacuti de una izquierda comunitaria, y hemos confluido en una agenda parlamentaria que nos permita transitar juntos en esta asamblea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pero claro, ahí Jorge dice, la agenda parlamentaria, si bien con todo lo que ustedes pueden optarla, y eso, Patricia, pasa porque también esta iniciativa del Ejecutivo, quien ganó las elecciones, tenga una cabida, porque no se podría entonces esperar una confrontación en virtud de esa iniciativa que puede tener el presidente de la República, Patricia. Sí, Jorge decía que la agenda parlamentaria que se debe prioritar es la agenda del gobierno, y aquella apuntada fundamentalmente a la reactivación productiva. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. El tema de la reactivación productiva es uno de los ejes prioritarios de los acuerdos también en la agenda entre el Pachacuti y la izquierda democrática. Y ha sido una de las apuestas fundamentales que se hizo en la campaña, porque tenemos que ser absolutamente ciegos para no darnos cuenta que la economía, y la economía además en crisis por la pandemia, es lo primero que tenemos que revitalizar, hacia dónde deben estar encaminados los esfuerzos tanto del Ejecutivo como del Legislativo en el país. El tema es que ahí sí tenemos que poner un punto bien grande, una coma bien grande, un acento bien grande respecto a cuáles son los sectores productivos que se van a reactivar. No solamente en esta reactivación productiva se tienen que activar aquellos sectores económicos que tradicionalmente se los ha reconocido como los motores de la sociedad, pues también los sectores productivos pequeños, los pequeños comerciantes, los pequeños comercios, los sectores productivos que están abajo, que subalternos, ¿no? Esos también necesitan ser parte de esta reactivación productiva. Y tal vez eso es un acento que tenemos que poner nosotros como garantes de también el 30% del 20% de la votación del Pachacuti, porque no solamente, porque recordemos que si bien hay un triunfador en esta contienda, que es el doctor Guillermo Lasso, a quien reconocemos y apoyaremos todas las gestiones que sean necesarias para activar esta reacción productiva, también debemos reconocer que hay un alto porcentaje de votos que no están dentro de esas votos ganadores y que también tenemos que atender. Son ecuatorianos a los que también tenemos que atender. Claro que sí. Perdón, Patricia, si me permite, voy a esta otra arista con el señor economista Guillermo Herrera para continuar con el análisis de lo que se puede plantear entonces adicionalmente como iniciativa parlamentaria. Señor economista Herrera, bienvenido, buenos días, Guillermo. Bueno, usted además de prefecto es el director de la Izquierda Democrática y si bien los temas antes de la segunda vuelta a rato se le complicaban por aquello de no querer comprometerse con nadie y les fue llevando tanto la decisión del candidato presidencial como de otros dirigentes de la Izquierda Democrática a casi una toma de una definición política, ¿no? Puede pasar entonces que la Izquierda Democrática, y ahora en alianza con Pachacuti, y ya Patricia Sánchez acaba de darnos un primer acercamiento de lo que ella cree que debe ser esta alianza y cómo debe funcionar.
Entonces, ¿la idea se puede comprometer o querrán estar al margen de todo como fue la propuesta de la segunda vuelta? Bienvenido, economista Herrera, buenos días. Buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación, un saludo a Patricia Sánchez, al señor Jorge Ortiz. Bueno, Izquierda Democrática o la nueva Izquierda Democrática, esta organización que hemos relanzado, que desde el mes de agosto estamos impulsando, que se fundamenta en la construcción de liderazgos colectivos en una organización democrática moderna. Ha tenido un papel fundamental en las últimas elecciones impulsadas por Javier Hervas, que se ha convertido en poco tiempo no solamente en el líder de Izquierda Democrática, sino en uno de los líderes nacionales. En este sentido, Izquierda Democrática pasa de tener una asambleísta en el actual periodo a constituirse en el tercer bloque más importante con 18 asambleístas. Y la primera tarea fundamental antes de la segunda vuelta fue iniciar los diálogos públicos transparentes entre Izquierda Democrática y Pachacuti. Recuerden ustedes que lanzamos un mensaje a los dos finalistas de la segunda vuelta, que nosotros como organizaciones de centro izquierda estábamos presentes, que ofrecíamos la gobernabilidad al nuevo presidente elegido por los ecuatorianos, pero que además definíamos que tenemos posturas que deben ser analizadas, que debemos llegar a acuerdos nacionales como país. Y bueno, este hecho se ha efectivizado luego de la segunda vuelta. Somos las dos primeras organizaciones que hemos logrado un acuerdo, pero más allá de este acuerdo programático entre nuestras dos organizaciones, el objetivo fundamental debe ser lograr un gran acuerdo nacional, tanto en la Asamblea Nacional como en la sociedad ecuatoriana, y para eso somos claros que va a depender mucho del liderazgo del señor presidente electo, del señor Lasso. Este acuerdo nacional nosotros le podríamos calificar como un gran pacto sanitario, porque la primera prioridad que tiene el país es una vacunación primero eficiente, luego transparente, para que luego de esta vacunación, entre Izquierda Democrática y Pachacuti hacemos 45. No necesitamos armar una gran mayoría. Pero si es que, por ejemplo, economistas, si se suman los 30 digamos, que llegan como base de respaldo, ya tendrían 75. ¿Cuáles 30? Sería la gente social cristiana y la gente de Creo. Creo. Tendría que decirlo eso. Primero, nosotros creemos que hay que conversar con todas las fuerzas políticas y ponemos prioridad con el gobierno a ver qué dice Creo, porque el Partido Social Cristiano, sus voceros, al menos públicamente, lo que han dicho, queremos presidir, que tiene que ser presidente Kronfle, que tiene que ser presidente otro, y como que han puesto ese muro para lograr un gran acuerdo. Entonces yo creo que ¿Y usted vería la posibilidad del correísmo sustituyendo a estos 30 de los social cristianos y Creo? ¿Ve usted una opción ahí? Sería lamentable, no solamente para el nuevo gobierno, sino para el país. Estamos dando un mensaje como organizaciones políticas de que pretendemos un acuerdo por los grandes prioridades que tiene el país y que ese acuerdo debe impulsarlo el gobierno. El señor presidente Lasso indicó públicamente que está abierto a dialogar con Izquierda Democrática, está abierto a dialogar con Pachacuti. Le hemos dicho públicamente cuando firmamos el acuerdo, ponga fecha y hora para dialogar, para conversar cuáles son los temas fundamentales. Uno de ellos será la designación de las autoridades de la Asamblea, pero hay temas fundamentales que requieren la participación de la ciudadanía, la reactivación económica, el tema de educación, un pacto fiscal y tributario que le hace falta al país. Entonces son esos los elementos que nosotros necesitamos analizar, escuchar. El tiempo va acortándose. Recuerde usted que para el 14 de mayo ya deben estar los acuerdos listos. Entonces nosotros, tanto como Izquierda Democrática, como esta gran alianza, como esta gran minca por la justicia social y libertad, estamos con toda la predisposición para dialogar transparentemente, abiertamente, pero eso sí, le hago un llamado al señor presidente Lasso, a sus miembros, al señor Monge,
que por favor el Ejecutivo destierre esas viejas prácticas que tanto daño le han hecho a la Asamblea como institución, esas de querer cooptar 1, 2, 3, 4 asambleístas que actúen orgánicamente, que lleguen a acuerdos con los bloques, que no estén tentando a los asambleístas con uno u otro ofrecimiento, que eso no le hace bien al país. Nosotros vamos a rechazar cualquiera de esas prácticas, cualquier indicio que nosotros tengamos en nuestros asambleístas, y lo digo públicamente. Entonces, claro, señor pero Jorge, ahí si vamos a dialogar abierta y transparentemente. con bloques y la institucionalidad cuenta mucho. El presidente electo, el señor Guillermo Lasso, acaba de decir estas cosas sobre la Asamblea en una entrevista en el canal Ecuavisa. Vamos a hacer todos los esfuerzos para dialogar con la Asamblea Nacional, poder construir una mayoría que primero permita el establecimiento de las autoridades de la Asamblea Nacional y luego proyectos por proyectos que tengan respaldo al programa del gobierno. Y bueno, y ahí reafirma lo que usted decía, Jorge. Pero claro, se siente que hace falta ya iniciar este diálogo. Izquierda Democrática y Pachacute, que lo han iniciado, Patricia Sánchez, acaba de poner una cosa, ¿no? Ella incluso prioriza más en el tema de la reactivación económica a los sectores más vulnerables, con mayores necesidades. Pero el señor economista Herrera sí dice, miren, aquí somos 45, si se suman a los 30 que respaldaron al señor Lasso ya son 75, pero claro, no descarta, dice que sería penoso, pero no descarta una alianza. Y algo que también pone énfasis, y ahí viene una reflexión, Jorge, si no hay acuerdos, habrán asambleístas electos tanto por la Izquierda Democrática cuanto por Pachacute. Creo que no muchos, pero sí también en el sector del correísmo, y este grupo que puede llegar a ser importante, creo que entre 15 y 20 de independientes, que si no hay un acuerdo franco y abierto, muchos de ellos podrían optar por, como suelen decirse, por defender a sus provincias y eso, hacer una nueva mayoría. Y lo primero que nos dice el señor economista Herrera es, no vengan con esas prácticas, tanto al gobierno, pero también a quienes han elegido en sus listas, Jorge. Me parece una muy buena advertencia, muy necesaria. Sería ideal que no tuviéramos esos asambleístas piratas que se salen de sus bloques y empiezan a negociar por su cuenta, supuestamente para defender sus provincias. En realidad, por lo general, suele ser defender sus bolsillos y sus intereses particulares. Sería ideal, y en eso coincido plenamente con el economista Herrera, que se negociara orgánicamente. Pero para eso me parece indispensable que los diferentes bloques reconozcan que hay un programa de gobierno, que ese programa de gobierno fue por el cual votó el pueblo ecuatoriano, que fue el programa de gobierno del presidente Guillermo Lasso, y por lo tanto que los apoyos deben ser dirigidos básicamente a eso. Insisto, con todas la arquitecta Sánchez utilizó una palabra que me parece muy importante, los acentos. Me parece muy bien que se discutan los acentos, dónde se pone el acento de la reactivación, pero sobre la base del programa del presidente electo. Para eso fue elegido Guillermo Lasso, y por lo tanto ese es el programa que debe ser el prioritario, el básico, a partir del cual se discutan los temas, poniendo los acentos en donde cada partido crea que debe ponerse más énfasis, pero sobre una base. Ahora, sí me preocupa que Guillermo Lasso haya dicho, como nos acaba de poner usted, Francisco, que entiendo, no sé, no veo Ecuavisa, o sea, no veo televisión prácticamente nunca, pero... Bueno, y nos estaba acompañando. ¿Perdón? Y nos estaba acompañando, porque era justo hace 5 minutos. Hace pocos minutos, perfecto. Me parece muy preocupante que el presidente Lasso esté diciendo 16 días después de haber sido elegido, que vamos a intentar un diálogo con la Izquierda Democrática y Pachacute. Van a intentar, ya deberían estar en pleno diálogo. Ese diálogo debió haber sido iniciado, creo yo, el mismo lunes 12, hace 2 semanas, para tratar de estructurar no solamente una mayoría, sino un programa legislativo concreto, coherente, urgente,
porque faltan 3 semanas para que se instale el Congreso y para que se ponga a discutir temas básicos para la reactivación de la economía nacional, que es la primera prioridad, y por supuesto para la superación de la crisis sanitaria. Hubiera querido ya ver al gobierno, a sus operadores políticos en plena acción, no al presidente diciendo vamos a intentar, sino ya estamos dialogando, ya estamos buscando acuerdos. Obviamente creo que hay que hablar con todos los sectores políticos, incluido el correísmo, aunque partiendo del presupuesto del cual no se puede omitir. El correísmo va a ser los próximos años una fuerza de desestabilización, una fuerza conspirativa. Las palabras de Rafael Correa diciendo vamos a apoyar al gobierno, le vamos a dar gobernabilidad, pues son muy poco creíbles. Lo conocemos al señor Correa desde hace 15 años, pues es un hombre que nunca está dispuesto a colaborar con nada, es un hombre de una política de confrontación. Ha sido 15 años de confrontación, 15 años en que él ha sembrado en el país discordias y por lo tanto, pues si bien hay que hablar con ese sector, hay que partir de que ese sector va a ser conspirativo. Por lo tanto, los sectores democráticos, y por supuesto entre los sectores democráticos deben estar prioritariamente los bloques significativos que son la Izquierda Democrática y Pachacuti, deben estar incluidos muy rápidamente en un diálogo. Pero creo que la Izquierda Democrática y Pachacuti deben entender que si bien pueden poner, como decía la arquitecta Sánchez, acento en lo que cada uno de ustedes considere que es el punto clave para la reactivación, pero el tema básico es apoyar ese plan de reactivación que presente el gobierno. Creo que en este momento la situación del país es demasiado crítica, demasiado grave en lo económico, en lo sanitario, en lo ético y por lo tanto también en lo político, como para que cada uno quiera aplicar sus propias ideas. En este momento hay un plan básico porque voltó el Ecuador. A ese plan básico y a ese gobernante que eligió el Ecuador hay que darle el beneficio de la duda, hay que darle un tiempo de tregua política. Creo que una tregua política se impone en este momento. Y una tregua política no solamente significa no vamos a conspirar, la tregua política significa vamos a apoyar, vamos a darle a usted los instrumentos para que usted aplique su programa de gobierno, de manera que el país salga de la reactivación, logre la reactivación, salga de la crisis, de la doble crisis. Si después de un tiempo prudencial, 6 meses, 9 meses, su programa no ha funcionado, pues ahí nosotros intentaremos desde el Congreso buscar otras normas, otras leyes, otros caminos para esa reactivación, pero al principio me parece que una tregua política es indispensable, es absolutamente prioritaria. En ese sentido, creo que la actitud con frecuencia de la Izquierda Democrática, que algún momento el señor Herrera y la doctora Andrade como que defendieron la actitud de la avestruz que mete la cabeza en la arena, como lo hizo durante muchos años la Izquierda Democrática, y fue una de las causas fundamentales de su declive después de haber sido el primer partido nacional, pues creo que no es una actitud que corresponde en este momento de ponerse a no dar apoyos para mantenerse esa extraña virginidad política. Y en cuanto a Pachacuti, me preocuparía que la pugna interna entre los comunistas indoamericanos, los partidarios de Sendero Luminoso y del camarada Gonzalo, del presidente Gonzalo lo llamaban, o de José Carlos Mariátegui, y el sector pragmático, el sector ecológico, el sector verde, el sector genuinamente indigenista, pues que no sería muy malo que esas pugnas internas se tradujeran en su accionar en la Asamblea. Creo que en este momento los dos partidos tienen muy patrióticamente, así como han llegado a un acuerdo programático que es muy importante para el país, muy digno de elogio. Creo que la segunda parte es dar ese apoyo al programa básico del gobierno, insisto, con los acentos que consideren necesarios, pero darle un apoyo para que el gobierno cumpla el programa de acción por el cual fue Guillermo Lasso elegido presidente. Claro, entonces ahí, arquitecta Patricia Sánchez, Patricia, claro, también hay que resolver los problemas internos, la relación de Pachacute con la CONAIE, y en la CONAIE se ve confrontación, hay una lucha, el correísmo está interviniendo fuertemente a través de los denominados sectores mariateguistas, senderistas, como dice Jorge ahora, pero Pachacute tiene un éxito electoral que hay que administrarlo. Es la primera vez que llegan en la tercera fuerza política, y esa es una grande
responsabilidad. Y esa responsabilidad entonces les tiene que llevar a incluso salir de ciertos sectores de representación y administrar lo que el mensaje de los que votaron por ustedes les mandaron. Más allá ya no de un etnocentrismo, sino de una visión más de país, Patricia. Sí, Francisco, muchísimas gracias. Yo lo que puedo decirle a Jorge es que puede estar absolutamente tranquilo, que las pugnas que él las ve internamente, nosotros no las vemos, o sea, no es que no existan pugnas, pero están absolutamente manejadas políticamente, absolutamente sabemos manejar al interior esta relación entre CONAIE y Movimiento Pachacuti, que son dos espacios totalmente diferentes, Pachacuti que es del espacio político, es del brazo político, la CONAIE es del brazo organizativo, las comunidades, las organizaciones que están a su interior lo conocen perfectamente. Entonces esos miedos, esos diablos que rondan la cabeza de Jorge, más están en la cabeza de Jorge que presentes en el vivir día a día, tanto de la CONAIE como del movimiento. Pero Patricia, Pachacuti. cuando usted le escucha al señor Vargas y al señor Issa, parece que no solo los diablos, los demonios les rondan a ustedes. Francisco, lo que pasa es que ese es uno de los problemas. Yeah. Pensar que la CONAIE y el Pachacuti son el señor Vargas y el señor Issa es absolutamente un error. Yeah. Tras el señor Vargas, ¿no? El señor Vargas fue un compañero que se desempeñó como presidente de la CONAIE, pero el presidente de la CONAIE es una persona que representa un colectivo, pero no es el colectivo. Igual el compañero Issa, el señor Issa. El señor Issa es un compañero que está que dirige una organización, pero una organización es eso, una organización dentro del gran colectivo que es el movimiento Pachacuti. Y las decisiones, las deliberaciones, los consensos en Pachacuti son colectivos. En algún momento, ojalá pudieran ustedes, como, no sé, invitados a lo mejor, participar en una de estas asambleas en donde sabemos a qué hora comienza, pero nunca a qué hora termina. ¿Por qué? Por el nivel de deliberación que hay al interior de ellas. Entonces, yo más bien, además, nosotros tenemos un absoluto conocimiento de la practicidad del pensamiento de los sectores populares en general, dentro de los que también está el movimiento indígena. Los sectores populares son muy prácticos. Los sectores populares incluso dicen, ¿no? Y esto lo digo porque yo procedo de una provincia que es el Guayas, he hecho mi vida política, de activista social, en los sectores urbanos marginales de Guayaquil, los conozco desde desde la formación del suburbio hasta Monte Sinaí, que son los actuales asentamientos humanos que nunca han desaparecido de Guayaquil, que son los que han hecho la ciudad de Guayaquil. Y el pensamiento del sector popular es muy práctico. Vamos a la resolución de los problemas. Y la resolución de los problemas en este momento es la profunda crisis económica, la profunda crisis social, la profunda crisis política y sanitaria que vive el país. La gente se sigue muriendo en las puertas de los hospitales y la gente ha llegado hasta ya a hacer misas afuera de los hospitales, invocando a Dios en la solución del problema, porque no hay gobierno, no hay política pública, no hay forma de salir de esta crisis que no sea ya invocando otro tipo de fe, ¿no? Para resolver las crisis. Así es que creo que sí, lo que va a hacer el movimiento Pachacuti, que es fundamentalmente apoyar todo proceso de gobernabilidad que signifique la inclusión de los sectores más desposeídos. No podemos, a título de la gobernabilidad, tener agendas ocultas. Por eso es que la alianza con Izquierda Democrática, la alianza y con otros sectores, con otros bloques, siempre serán por encima de la mesa y siempre serán
en base a un plan parlamentario, a una agenda parlamentaria que garantice la vida de la gente, y eso significa pensar, no solamente en lo sanitario, pensar también en economía, porque el manejo de la economía, cómo se maneja la economía, hacia dónde se dirigen los acentos, hace que o gran gente se incluya en esta gran minga por la vida o gran gente salga de ella. Así es que eso es esta forma usted de encuentra entonces sobre la mesa. Patricia, usted encuentra que los temas internos son manejables, usted nos acaba de comentar cómo los resuelven, pero que además hay esta posibilidad democrática de llegar a un acuerdo político programático que priorice eso que usted ha denominado la resolución de los problemas, esa parte práctica. Y claro, y usted, yo les decía, Pachacútec también tiene que administrar este éxito, Patricia, porque fíjese usted que es la primera asambleísta mujer electa nada menos que en la provincia del Guayas por Pachacuti. Y entonces ahí usted encuentra cómo Pachacuti ya no es, como usted nos ha dicho, solo la CONAIE. Son varios sectores populares y sin contar los jóvenes y los sectores medios que han respaldado la propuesta de ustedes, Patricia. Sí, Francisco, para terminar la idea anterior, lo único que le podría decir a Jorge es que esos diablos más bien no están dentro del Pachacuti. Esos diablos que pululan, ¿no?, los pensamientos, están en otros lados, que están tratando de seguir reproduciendo las viejas formas políticas del llamar de uno en uno a negociar, ¿no?, del llamar de uno en uno. Entonces, esos diablos son los que tenemos que desechar. Y sí, Francisco, nosotros como Bloque Pachacuti no solamente recogemos el voto del movimiento indígena, recogemos el voto del movimiento popular en general, de los campesinos de la costa también, de los desempleados, de las mujeres. El movimiento de mujeres tuvo una gran participación. Y todos los grupos a los que llamamos minorías, que terminan siendo las mayorías de este país, subestimadas, subalternas, ¿no?, pero esas son a las que tenemos que responder, y responder desde el Parlamento con una acción parlamentaria absolutamente incluyente. Así es que por favor. Si la agenda, como decía Jorge, tenemos que priorizar una agenda entre todos los partidos políticos. La agenda que se debe priorizar es justamente hacia esos sectores, hacia esos sectores que son los más golpeados por la crisis económica, por la crisis social y por la crisis de la pandemia. Claro, y entonces ahí, economista Herrera, este relanzamiento de esta nueva izquierda democrática, renovada, como ha dicho usted, tiene varias preocupaciones. En las listas de ustedes hay gente muy vinculada al gobierno anterior, se ha dicho, les han puesto los nombres, y claro, en esta reconstrucción y en este relanzamiento con figuras como el señor Hervas, van ustedes que trabajar para consolidar. ¿Tiene usted la misma preocupación que nos comenta Patricia y se la siente? Esto de que les llamen personalmente de uno y otro lado para intentar unas mayorías que les permitan estar en la administración de la Asamblea cuando, como Patricia también ha dicho y Jorge, negocien, dialoguen públicamente, lleguen a esos acuerdos con una agenda mínima. ¿Cuál sería esa agenda mínima para ustedes, señor Herrera? Bueno, en primer lugar, nosotros como organización política y como presidente de la misma, no le tenemos miedo a la autodepuración. Si existen asambleístas que no están convencidos de que han sido elegidos por una organización y por el pueblo y que van a priorizar sus elementos personales o pretexto de que es en beneficio de la provincia, nosotros no tendremos ningún temor ni nos temblará la mano para separarles. Aspiro que esto no pase. Aspiro que los 18 asambleístas se pongan en la talla, como toda la asamblea, para recuperar la institucionalidad de esta función del Estado. En segundo lugar, nosotros hemos hablado de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al plan que tenga el presidente electo, de acuerdo a sus iniciativas, nosotros vamos a llegar a consensos, vamos a priorizar el interés del país
más allá de nuestras creencias, nuestros postulados, porque es una situación difícil, grave, donde todos los sectores debemos ceder. Eso se llama gobernabilidad. Hemos sido claros también en manifestar que no vamos a cogobernar. Con eso eliminamos cualquier tentación que haya al interior del bloque por manejar un ministerio en una provincia, en otro sector. No, nosotros como Izquierda Democrática creemos que el señor presidente de la República debe tener total libertad para conformar su equipo de trabajo, sus ministros, y nosotros no exigiremos ninguna cuota de poder, daremos una gobernabilidad por el bien del país. Y esta tregua que siempre se ha conocido en nuestro país, los 100 días, yo creería que esta debe extenderse por las condiciones especiales en que vive la humanidad y nuestro país, por lo menos al primer año de gestión. Hay elementos fundamentales que se han anunciado que deben ser analizados específicamente, como un gran pacto tributario entre el sector privado y el sector público. El presidente electo ha dicho que el sector privado deberá pagar los impuestos. También se habla de una eliminación de aquellos impuestos que no cumplan su función de captar fondos y de realizar una correcta redistribución. Entonces, en este pacto fiscal tomarán 6, 7 meses hasta que se llegue a un gran acuerdo, hasta que este pueda ser procesado en la Asamblea. Estamos listos y dispuestos para hacerlo. Como organización política, nosotros priorizamos en estos días llegar a un gran acuerdo nacional, pero sí necesitamos, y lo digo con mucho respeto, pero muy francamente, sí necesitamos ya una activación inmediata de los voceros del gobierno ecuatoriano. Queremos que alguien, creo, pues haga esa vocería, y que no sea precisamente el Partido Social Cristiano, a quien respetamos, pero ellos hablan de que tienen 40, que deberían presidir la Asamblea. No, aquí no se impone. Creo que no estamos ninguno de los sectores representados en la Asamblea en la posición de imponer nada, y por supuesto, repito, hay que dialogar, hablar con todas las fuerzas políticas, pero hay elementos que nosotros no vamos a dejar pasar, no nos vamos a oponer como organización política. Uno de ellos, por ejemplo, que se ha anunciado, que incluso en un lapsus algún asambleísta electo de Creo lo ha dicho: nosotros rechazamos como Izquierda Democrática cualquier intento de amnistía a exfuncionarios públicos y ex autoridades que hayan sido juzgados por la justicia ecuatoriana. Eso de plano lo rechazamos, y creo que ese es un elemento fundamental. ¿Usted vio la reacción del país? ¿Usted vio la reacción del país por ese desacierto, por darle algún adjetivo, del asambleísta electo y ex gobernador de Correa, electo por Creo en el Guayas? Pero usted vio la reacción del país. El país, como nos ha dicho Jorge, está buscando la ejecución de un plan. Y claro, las fuerzas democráticas tienen también que responder a eso, como dice Jorge, economista. Por supuesto, creo que la ciudadanía en este momento quiere ver el funcionamiento primero del gobierno electo. Por suerte, en esta segunda vuelta, la distancia entre el señor Lasso y el señor Arauz fue suficiente para generar tranquilidad en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que ahora es la oportunidad de que los ciudadanos puedan tener confianza primero en el Poder Ejecutivo, que el presidente pueda liderar este gran pacto por la unidad y el desarrollo del país, que pueda pacificar a la sociedad ecuatoriana. Y en segundo lugar, es fundamental que la función legislativa recobre ese prestigio que debe tener, y que sientan los ecuatorianos que sirve para algo, que les mejora su vida, que no solamente sirve para escándalos. Pero aquí tiene mucho que ver, y lo repito, tiene mucho que ver el accionar del Ejecutivo. Y yo creo que hay todavía la gran oportunidad para que los voceros, los operadores del movimiento, creo que es el movimiento de gobierno, puedan tender los puentes necesarios de manera orgánica y no cometan los errores que ya los han estado cometiendo. Yo entiendo a Patricia lo que ha dicho. No es conveniente llamar uno a los asambleístas para decirles: si conversas conmigo primero te voy a dar preferencias. No, desterremos esa vieja práctica. Creo yo que por la inexperiencia de estar en el gobierno pudieron haber tenido estos errores, pero ya basta. Si ustedes continúan con esas prácticas, nosotros como Izquierda Democrática lo haremos público,
porque estamos impulsando una nueva forma de hacer política. Hoy vamos a tener diálogos, o voy a tener en mi calidad de presidente, diálogos para acordar un gran encuentro, como lo hemos hecho entre Izquierda Democrática y Pachacuti, para hacerlo con otras fuerzas políticas. ¿Qué es lo fundamental para recuperar el prestigio de la Asamblea? Que estos diálogos sean públicos, sean transparentes, que sean en horas adecuadas, en lugares públicos, que la prensa esté presente, y no diálogos tras bastidores que puedan comprometer elementos tales como la amnistía, elementos que vayan a perjudicar a la sociedad ecuatoriana. Me encanta la palabra que ha dicho Patricia Sánchez, los acentos. Nosotros damos gobernabilidad, vamos a poner los acentos en aquellos elementos que creemos son fundamentales para cargar el peso de la crisis en los que más tienen, no en los que menos tienen. Esos son elementos que debemos dialogarlos, debemos analizarlos y finalmente canalizarlos. Es decir, esta alianza, esta minca por la justicia social y libertad, lo que busca es responder a la mayoría del pueblo ecuatoriano y, por supuesto, darle facilidades al gobierno para que pueda unificar al país y sacarnos de esta gran crisis, no solamente económica, sino lo más preocupante, ética y moral en la que vivimos los ecuatorianos. Y eso nos gusta que estén conscientes. Jorge, en este diálogo, para concluir, y les pido a los tres esta última reflexión, Patricia Sánchez y el economista Herrera, Guillermo, han dicho, primero, una resolución de los problemas, ha dicho Patricia, con los acentos que usted muy bien los ha recalcado, un año de gobernabilidad, busquemos cómo llegar a acuerdos institucionales entre movimientos y no con los legisladores individualmente. Y eso pasa por, sí, dicen, estamos de acuerdo en que se puede tener esta agenda mínima, pero es indispensable que el gobierno comience a funcionar. Y el accionar político no pasa porque se posesionen en mayo, pasa porque se comiencen a hacer las cosas. Esto es también práctico, Jorge. Usted encuentra entonces ahí ya mecanismos para que la Asamblea sea distinta y podamos tratar cosas como eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura en virtud de un juicio político, incluso estos últimos, Jorge. Sí, parecería que ese es uno de los objetivos, pero claro, se requiere, en efecto, como lo ha insistido el economista Herrera, una negociación orgánica del gobierno con los diferentes bloques, de manera que se estructure un gran acuerdo y no estas pillerías, estas sinvergüencerías de atraerme, de pescarme un asambleísta por aquí, un asambleísta por allá. Porque además la experiencia ha demostrado con exceso de ejemplos que esos asambleístas que se salen de su bloque y negocian con el gobierno, con cualquier gobierno que lo haga, terminan después volviéndose unos extorsionadores, unos chantajistas que van y vienen con sus votos y que no le dan al gobierno un respaldo orgánico, estructurado, confiable, que es lo que un gobierno necesita para poder ejecutar sus planes. El economista Herrera creo que ha sido muy claro. Él dijo hay que priorizar el interés nacional por encima de los intereses de cada organización política. No puedo estar más de acuerdo con eso. Y yo hablé de una tregua política y me encanta oír al economista Herrera que, como director nacional de la Izquierda Democrática, dice deberíamos darle un año de gobernabilidad. O sea, creo que sí, yo insisto en eso. Es muy importante que la Asamblea Nacional, si quiere rescatar su prestigio y sobre todo si quiere ser un aporte eficaz, efectivo a la reactivación del país, debe apoyar esa agenda básica del gobierno con los acentos. O sea, la palabra se la saqué de la arquitecta Sánchez, con los acentos que cada uno considere necesario, pero sobre esa base. Me preocupa, en cambio, lo que dijo la arquitecta Sánchez, que dijo que, pues, dio a entender que la agenda de Pachacuti que está por delante, y dijo, pues, hay que apoyar estos sectores, y esto es un poco dejando de lado la agenda del gobierno. Yo creo que Pachacuti tuvo un papel descollante, brillante en la elección, el resultado electoral, 19%, la emergencia como figura nacional de Yacu Pérez, pues avalan ese gran resultado que tuvo Pachacuti, pero el ganador no fue Pachacuti.
Pachacutic tuvo algo menos de 1 de cada 5 votos. Finalmente, pues quien logró la mayoría fue Guillermo Lasso. La gente respaldó ese plan, esas propuestas, y esas son las propuestas prioritarias sobre las cuales hay que trabajar en el país por lo menos el próximo año. Por lo menos este año se debe trabajar sobre la agenda del gobierno, sobre las propuestas que hizo el presidente Lasso en su campaña. Y creo que los partidos en ese sentido deben aplazar sus problemas, sus intereses, sus acentos. Por lo demás, pues me hizo gracia aquello de mis diablos. Pues es evidente, el mismo Yacu Pérez dijo que este es el momento de alguna manera dijo, de depurar Pachacuti de quienes, y se refería evidentemente a Vargas de Isa, que se unieron al correísmo desde la primera vuelta electoral, y estuvieron trabajando por el correísmo con todos los afanes del correísmo y no por los intereses de Pachacuti. Por lo tanto, creo que cuando se refería a los diablos, me parece que les dijo el diablo Isa y el diablo Vargas, porque creo que ellos se referían. Una cosa final, Francisco, que me preocupó una vez más, el economista Herrera dice: yo aliento al gobierno a que abra un diálogo. Es asombroso que tenga la oposición que estar alentando, o digamos, no la oposición, los partidos ajenos al gobierno, los partidos que no son de la alianza del gobierno, alentando al gobierno a que abra un diálogo que el gobierno debió haber abierto al día siguiente de la elección, el 12. Y espero que el gobierno reaccione pronto, que el presidente Lasso elija pronto quién va a ser su ministro de gobierno, su equipo político, sus operadores políticos, y los tenga ya muy activos trabajando. No puede ser que tenga que venir el líder de otro partido político, el director nacional de otro partido político a decir: salgan a dialogar, y ya deberían estar dialogando. En ese sentido, creo que Guillermo Lasso, que ha sido muy cuidadoso en preparar, según parece, un proyecto de reactivación económica muy detallado, muy minucioso, tratando de que sea además muy viable, muy realizable. Creo que ha dejado un poquito de lado el tema político, y creo que debe entender que la gobernabilidad se asienta sobre unos pilares, que es la estabilidad política. Y si es que no hay estabilidad política, si no logra acuerdos básicos de gobernabilidad, no hay plan económico que sirva. No hay plan. Y por eso creo que el gobierno debe activarse en la gestión política ya, sin perder ni un día más. Patricia, ustedes han sido muy claros en lo que quieren, en lo que plantean, en reivindicar su agenda, pero habrá que hacer entonces esta agenda mínima acordando con quien ganó las elecciones y en virtud de su agenda. ¿Qué debemos esperar entonces de este acuerdo entre Pachacútec y Izquierda Democrática, pero además de gente como usted, Patricia, que llegan a la Asamblea con esta practicidad de la política de resolver los problemas? ¿Qué esperamos, Patricia? Bueno, yo creo que el acuerdo que tenemos con la Izquierda Democrática es un acuerdo que nos permite avanzar en niveles de gobernabilidad. De hecho, somos ya 45 asambleístas que vamos en esa línea de hacer acuerdos sobre la mesa, que es lo más importante, que creo que es la experiencia más importante y el resultado más importante de esta alianza que hemos tejido con la Izquierda Democrática. Hacer acuerdos transparentes sobre la mesa, hacer acuerdos que nos permita decir: aquí estamos y esto queremos, y con esa agenda ir a conversar, ir a buscar otros acuerdos con otros espacios políticos. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes que debemos rescatar de este acuerdo con la Izquierda Democrática. El segundo tema, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una agenda y vamos a seguir trabajando ya no como unidad de bloque, como bloque. Tenemos una agenda en la que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando y vamos a seguir presentando todas las reformas y las leyes que se necesiten, porque esa es una agenda que viene construyendo el movimiento Pachacutic desde hace 25 años. O sea, no es una agenda que se la construye para este periodo electoral, en esta coyuntura electoral, es una agenda
de los indígenas, del movimiento indígena y de otros sectores que ha ido construyendo a lo largo de la historia, a lo largo de estos últimos años, y que tiene muchos pendientes. Esa la vamos a seguir impulsando más en acuerdos, por supuesto, con otros sectores, porque los sectores que nosotros representamos, ¿no?, o que creemos representarlos, son sectores importantes de la sociedad y que también están en la cuenta no solamente de la izquierda democrática, también están en la cuenta de otros partidos y de otros intereses. Así es que lo que nosotros seguiremos impulsando es la agenda propia, sí, por un lado, pero la agenda de consenso también impulsaremos, siempre que estén representados los intereses de las grandes mayorías. Y claro, y entonces ahí, señor economista Herrera, Guillermo, el tema de la democracia y cómo profundizarla se vuelve esencial, ¿no? Se vuelve esencial, y lo que usted ha dicho, que si esto es orgánico y rescatamos para esto nuevamente las organizaciones políticas, sus representantes, como que el país puede tener ese aire, esa bocanada de aire fresco que respiró el día lunes 12, Guillermo. Nosotros estamos convencidos, primero, de que es necesario y luego que es completamente posible un gran acuerdo nacional. ¿Quién debe dar ejemplo de que es posible? El Ejecutivo y la Asamblea, un acuerdo transparente, diáfano, con elementos claros que ya se han repetido no solamente aquí, sino que la ciudadanía los tiene priorizados: salud, reactivación económica, educación, entre otros aspectos fundamentales. Creemos en el país, creemos que es necesario que en esta crisis podamos sentar las bases del nuevo Ecuador, un nuevo Ecuador entendido como ese gran pacto social para llegar a acuerdos, para no renunciar en la Asamblea a nuestro papel de fiscalizar, para impulsar un gobierno que sea correcto, que sea eficiente, para no caer nuevamente en los escándalos y bochornos como los que tenemos a diario en el actual gobierno, como los temas de la vacunación. Para eso necesitamos un desprendimiento fundamental de las organizaciones políticas, pero también necesitamos impulsar, como se ha dicho aquí, la democracia, la participación social. Recuerde usted que en los últimos años, en el anterior gobierno, se desestimó la organización social, se cooptó a líderes, se estigmatizó la defensa de los derechos, y creo que en una sociedad de paz, de reconciliación, el gobierno debe impulsar un proceso de amplias libertades, de separación adecuada de los poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Es una tarea que decirlo resulta fácil, pero hacerlo es lo fundamental. Yo aspiro que el equipo del señor presidente de la República pueda tomar con fuerza este gran pacto y acuerdo nacional, y nosotros como Izquierda Democrática estamos decididos no solamente a facilitarlo, sino a impulsarlo. Este acuerdo que hemos firmado con Pachacuti contempla los elementos fundamentales necesarios que también coinciden con mucho en los planteamientos del gobierno. Entonces es hora ya de ponerlo en práctica, de sentarnos, conversar, llegar a los grandes acuerdos. No hablemos en negativo. Si hay cosas que no nos identifican, pues las dejamos para posterior, pero aquellos grandes elementos que coincidimos, que nos identifican a las fuerzas políticas y a la sociedad, pongámoslos en práctica y demos una muestra desde el 14 de mayo que la Asamblea ha sido diferente, que la Asamblea ha cambiado y que vale la pena para la sociedad creer nuevamente en la clase política ecuatoriana. Y esa construcción pasa porque los líderes como ustedes la vayan también construyendo. La democracia toma su tiempo y el compromiso, ¿no? Muchísimas gracias a Jorge Ortiz, al periodista y escritor Jorge Ortiz, a la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta electa por Pachacútec, al señor economista Guillermo Herrera, director de Izquierda Democrática y además prefecto del Carchi. A los tres agradecerles por compartir, comprometerles, a Patricia ya la veremos acá en Quito también, comprometerles para que también esto de opinar,
de hacer el encuentro también frente a la ciudadanía sea. Así es que los estaremos convocando. Patricia, muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias. Jorge, nuevamente el compromiso suyo pues es reconocido. Muchas gracias a los tres. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión.